Nos dan dos medidas infinitas y nu es absolutamente continua con respecto a mu y nos dan la lambda, la suma de los dos. Entonces nos piden probar esto y es otro. ¿Ok? Entonces tenemos que nu de e es igual a la integral sobre e de f de lambda de... Qué raro lo que dice ahí, ¿no? Lo escribí mal. Ah, no. No, es con No, no es respecto eso. a mu. Ah, bueno, perdón. No, está bien. Sí, sí, está bien. Está bien. Sí. Ok. Entonces, por la definición de lambda, esa es la suma de mu. Entonces sería la suma de las integrales. Y aquí podemos usar este, esto. Y entonces las agrupamos. Y nos queda f por 1 más la derivada. Y entonces tenemos que, como es arbitrario, tenemos que entonces la derivada de nu con respecto a mu, ujú, eso es igual a f por 1 más la derivada de nu con respecto a mu, casi siempre, con respecto a mu. ¿Ok? Entonces, yo puedo reacomodar esto y nos da que mm, eso es así. Igual mu casi siempre. Entonces paso a dividir y eso es mu casi siempre. Entonces, para poder pasar a dividir, ¿verdad? Tiene que estar definido, o sea, tiene que ser distinto de cero. Pero esto, eso es parte de esto. Creo que lo hice al revés. Tengo que pensar un momentillo eso, para ver por qué no es uno. Si fuera uno, entonces... Sí, claro, se me está olvidando usar la continuidad absoluta de nu con respecto a mío, ¿verdad?
Ok, debe pensar, a ver. Es que lo tengo apuntado, pero dice algo que me acabo de dar cuenta de que no tiene sentido. ¿Qué fue lo que hizo? En lo que hice fue esto. Entonces, para ver que f es mayor o igual a cero, uno nada más dice que como son medidas positivas, Sí. entonces f, que es de nu de lambda, mayor o igual a cero. Esa es Ujú. una. Sí. Pero para la otra cosa, yo lo que dije fue que entonces de nu de mu también es mayor o igual a cero. Y... Ah, no, entonces sí se puede usar. No, no, perdón. Tengo que usar esto de alguna forma, pero no es la forma en la que dice exactamente. Entonces, esto existe, eso es mayor o igual a cero. ¿Qué más? Hay algo que no estoy viendo. Vamos a ver. O sea, lo que tienen que probar es que donde es uno no tiene medida positiva. ¿Qué pasaría si es uno? Entonces estaría diciendo que, o sea, si f es uno, un conjunto de medida positiva, no le sirve. O sea, estaría diciendo, por esa igualdad que tiene al final, diría que f es cero, un conjunto de medida positiva. Pero eso no es una contradicción con lo que se tiene, ¿verdad? Vamos a ver qué pasa si hago esto. De mu medida positiva, ¿verdad? Ujú. Estamos con respecto a mu, entonces mu medida Sí. positiva. Entonces, lo que pasa para que sea uno tiene que ser que, bueno, de nu de lambda es uno en E. Y entonces nosotros podemos tal vez considerar nu de algo, una integral de nu de lambda. Ujú. Entonces, como va a ser uno en ese conjunto que tiene que estar dentro de E para que tenga sentido, como que deje de servir, esa es la idea. Sí. Entonces, si yo agarro tal vez exactamente E, entonces eso me da lambda de E, ¿verdad? Ujú. Que eso es uno. Y entonces lambda era nu de E más mu de E, por lo que se cancela la mu de E y nos queda que mu Ujú. de E es cero. Ok. Sí, Eh, así es. Ujú. Perdón, Darío, buena pregunta. ¿Por qué estamos haciendo lo de f igual a uno? El enunciado no decía que f era menor Porque que uno. sí, pero ya teníamos que era, bueno, ahí uno lo puede hacer con mayor o igual a uno, ¿verdad? Y llega a que la medida es menor o igual que cero, ¿verdad? Me imagino. Eh, Sí, es cierto. sí, sí, o sea, lo que hace es descartar más bien f mayor o igual que uno. Entonces con eso llegaría a que Ok, la medida de es menor o igual que cero. ok, ok. Ujú. Yo lo estaba viendo de otra forma, sin tener que hacer eso. Yo lo que estaba diciendo es, esta es positiva y esta es positiva, entonces esta de medio también tiene que ser positiva. Ujú. Sí, Y con eso, entonces, de una vez era menor o igual a uno. El problema era qué que f pasaba si no era vamos. igual, Ajá, exactamente. pero no puede ser. Ujú.
Sí, Entonces, uno ya tiene que f es no negativa, ¿verdad? Entonces puede hacer lo mismo considerando el conjunto donde f es igual a cero casi siempre en mu, ¿sí? Y hacer algo similar, sí, también. O sea, descartar el hecho de que sea cero. sí, Sí, en realidad para hacer esa división solo se ocupa descartar que sea uno, pero uno descarta de que sea mayor o igual que uno. sí, Pero sí, eso sí. también. Ujú. Así, Pero sí, eso sería. ok. Ok, entonces sigue la 2. Ignacio. Ok, ok, vamos a ver. Entonces, chance. Entonces, acompáñenme aquí a ver la solución. ¿Será que lo lograremos, equipo? Sí lo logramos, sí lo logramos. Será cuestión de tener fe. Entonces, este ejercicio tiene bastantes partes. Resulta que nos dan una medida compleja y entonces, primera parte es básicamente hacer Raw Nikodym. La segunda parte es hablar de la variación total de esa medida y la última parte es mostrar una igualdad entre los espacios y luego ver una desigualdad triangular, ¿ok? Entonces, vamos pasito a pasito. Resulta que, como no es una medida compleja, entonces podemos descomponerla en una parte real y una parte imaginaria, ¿verdad? Entonces, la medida que nos va a servir, la medida que nos va a servir es la suma de las variaciones de la parte real y la parte imaginaria, de forma tal que, por Raw Nikodym, ahí sí ya podemos encontrar una f que cumpla la relación pedida. Y ya. Es básicamente aplicar Raw Nikodym de parte real, digamos, Raw Nikodym real a esta medida mu. Y estamos en todas, ¿verdad? Ahora, tenemos que ver que nuestra definición de variación total, de esta forma, no es, no tiene problemas por nuestra escogencia de f y mu. ¿Ok? Entonces, lo que vamos a hacer para eso es que tomamos una f y una mu, y una g y una mu prima, de forma tal que vale esta relación, y queremos ver que valor absoluto de f de variación total, valor absoluto de g de variación total es igual. ¿Ok? Entonces, tomemos ρ como la suma de estas medidas. Entonces, por regla de la cadena, ¿verdad? Esta igualdad se puede convertir en esta, ¿verdad? Y en esta. Y entonces le metemos valores absolutos. Y entonces, como las derivadas son positivas, entonces pues tenemos esta cadena de igualdades, lo que nos deja con esta al final, ¿verdad? Casi siempre, respecto a ρ. ¿Ok? Entonces, la cosa es que a partir de eso, vamos a deducir lo que estamos buscando. Obtenemos que f en valor absoluto de mu, a partir de estas desigualdades, termina siendo valor absoluto de g de mu prima. Y entonces, pues, al final de cuentas, esta es la igualdad que queríamos, y eso es lo que nos permite ver que variación total de nu está bien definida. ¿Hasta ahí todo va bien? ¿Algo que quieren que repita? Todo bien por ahora. Ok. Bueno, la desigualdad triangular con la variación total es inmediata a partir de la nueva definición. Nada más escribimos lo que es y vámonos, ya tenemos la desigualdad. Entonces, ahora vamos a ver que los espacios coinciden. Entonces, para eso hacemos un clásico argumento de tome uno en uno y veamos que está en el otro. Entonces, bueno, veamos que si empezamos en el que no está con variación total, llegamos al de variación total. Entonces nos damos la integral y entonces esto se puede separar
en esto de acá por desigualdad triangular, ¿verdad? Y entonces, vámonos, ¿verdad? Esto es menor que infinito porque ya estábamos aquí. Porque estar aquí significa estoy aquí en L de nu R y estoy en L de nu I. ¿Ok? Y entonces ya estamos en L variación total. Por otro lado, nos mandamos a L variación total. Y entonces por la parte anterior tenemos una función positiva acá y una medida positiva de forma tal que derivar a Unicoding. Y entonces, pues nosotros sabemos que esta cuestión es menor que infinito, pero entonces por regla de la cadena, esto es esto. Y entonces esto es positivo, ¿verdad? Y entonces aplicamos aquí desigualdad triangular, pero esto es esto. Y esto es lo que queríamos que fuera más pequeño que infinito para ver que f estaba en el nu. ¿Ok? Y además de eso, tenemos una desigualdad aquí que nos conviene mucho. Esta integral acota a esta y esta integral acota a esta. Y esa es la última desigualdad que queríamos. Finalmente esto es más grande que esto y estamos listos. Sí, bueno, ahí hay que tener cuidado, esa última integralilla ¿Cuál? la última de la que empieza, de la línea que empieza en infinito, esa puede ser compleja, ¿verdad? Ajá. Porque no, o sea, nada más tener cuidado que tiene infinito mayor que eso, ¿verdad? Y eso puede ser complejo. Entonces, hay que argumentar un poquillo de otra forma que esa integral es finita, pero sí, o sea, esa es la idea, acotarla por la desigualdad que ya tenía. Ok. Ujú. Pero sí, o sea, básicamente, o sea, lo que tiene es acotado el módulo. Ok. Ah, bueno, sí, 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 ahí sí tenía el módulo en el paso anterior, pero sí, o sea, con que tenga acotado el módulo ya tiene lo que quería, pero nada más eso. Ok, ok. Ujú. Pero eso no se puede seguir de que en partes reales, digamos, en parte imaginaria, en parte real, todavía estamos en medida real. Y entonces ya tengo la cota por ahí. Y luego la cota que buscamos es una suma de cotas. También, también. Ujú. Ok, ok. Sí, Ok, pero sí, eso sería. está bien. Bueno, muchas gracias. Listo. César, la 3. Voy. La 3 dice, considere la función maximal no centrada dada por m estrella de f, que se definía así. Y hay que probar que m estrella satisface una desigualdad maximal, es decir, que si existe un c mayor que 0, tal que para todo alfa mayor que 0, se cumple que la medida de este conjunto es menor o igual que c entre alfa por esa integral. Para este ejercicio, usé uno del Folland que voy a mostrar, que es el 3.3, que lo que había que demostrar era que el m estrella f era mayor o igual que mf y menor o igual que 2 a la n mf. Ok, la primera parte es más o menos sencilla y creo que esta no la necesito, pero no importa, ahí la vamos a demostrar. Nos damos x en Rn, r mayor que 0, entonces esta expresión es menor o igual que m estrella, eso es por la definición de m estrella, entonces esa parte es sencilla. Para el otro lado, entonces me va a dar y en Rn, r mayor que 0, y x en la bola de centro y radio r. Entonces, esta bola está contenida en la bola 2r con centro en x. Y ahora la idea es la siguiente. Bueno, escribo 1 entre la medida de la bola por la integral de la bola de f, de m aquí. Sí, está bien poner de m porque hay x y y. Eso es menor o igual, como esta
bola está contenido en esta, entonces esto es menor o igual que esto, cambiando aquí en la integral. Y eso es exactamente, que se me hizo 2 a la n dividido entre la medida de la bola de radio 2r y centro en x por esta integral, y eso es exactamente menor o igual que 2 a la n por mf. Entonces esto me va a ayudar en la otra parte del ejercicio. Entonces, si hasta ahí vamos bien. Todo Yo bien. sí. Ok. Muy bien, ahora, había un teorema nada más que no me acuerdo y creo que no lo escribí. Pero bueno, la medida de todos los x tales que el módulo de m estrella de f es mayor que alfa, es menor o igual que la medida del conjunto de 2 a la n por m de f mayor que alfa. Y eso es por esta desigualdad que acabamos de mostrar. Luego pasamos a dividir ese 2 a la n y aquí podemos aplicar el teorema, que en este momento olvido el número del teorema, pero es uno de los que habíamos visto en clase. Y si f estaba en L1, entonces se cumplía esta desigualdad. Nada más que aquí en este caso, en el teorema, solo teníamos alfa y aquí tenemos que, digamos que nuestro alfa techo es igual a alfa entre 2 a la n. Entonces queda c dividido entre alfa techo y nos queda esta expresión. Eso si f estaba en L1, y si no estaba en L1, entonces, bueno, aquí no lo copié bonito, ahí me disculpo, pero entonces sería infinito y también se cumpliría la desigualdad. Entonces, la cosa, bueno, yo usé ese ejercicio del Folland. Ok, sí, esa es la idea, probar básicamente que las dos funciones maximales son equivalentes. Y uno, Okay. o sea, en análisis usualmente se utilizan varias funciones maximales. Este es un ejemplo, la centrada y la no centrada. Luego uno puede hacer funciones maximales con tipos diferentes de conjuntos, con rectángulos, pero la idea siempre es la misma, ¿verdad? Que uno al final puede meter una bola entre un rectángulo entre una bola y encerrarla, o sea, hacerlas equivalentes. También hay funciones maximales diádicas, están las funciones maximales fuertes, otras que se aproximan por medio de un cono y esas cosas. Entonces, pero esa es la idea del ejercicio, que casi todas estas funciones maximales satisfacen una desigualdad, bueno, que es una desigualdad L1 débil, ¿verdad? Porque estamos viendo que es acotada de L1 a L1 débil. Sí. ¿Ok? Por ahí, bueno, por ahí vi, bueno, leyendo en otros lados había visto que habían como otras desigualdades así como con 5 a la n y cosas así, pero no sé, como con cosas Sí, parecidas. sí, en la que probamos en clase con bolas era 3 a la n, creo que si uno lo hace Ajá, con cubos, en lugar de bolas sale 5 a la n. ajá, ajá. Ujú, Sí, eso estaba creo que... vacilo. Pero lo importante es que es una constante. Ok, gracias. Listo, gracias. Vamos con la 4, Eric. Ujú, perfecto, se ve bien. Sí, Ok, aquí lo que hay que probar es que si f es localmente integrable en RD, ¿verdad? Y f no es cero casi siempre. Entonces, bueno, hay que probar que existen dos constantes positivas, c y r, tales que la función maximal es mayor que c por la norma de x, bueno, o c entre la norma de x a la d, para todo x cuya norma sea mayor que r, ¿verdad? Y de ahí concluir que en general esta función maximal no es integrable. ¿Ok? Entonces, bueno, como f es localmente integrable en RD y es distinta de cero casi siempre, entonces, bueno, básicamente eso lo que quiere decir es que existe un r mayor que cero, ¿verdad? Tal que la integral sobre la bola de radio r centrada en cero bueno, del valor de f, ¿verdad? En valor absoluto, eso está entre cero e infinito, ¿verdad? Porque es localmente integrable. Entonces, bueno, si tomamos un X que esté en RD, pero que sea más grande su norma que R,
Entonces, bueno, claramente estaría en RD, quitándole la bola de radio R centrada en 0, ¿ok? Y además es claro que esta bola, ¿verdad? La bola de radio R centrada en 0 está contenida en la bola de radio 2 veces la norma de X centrada en X. Un poco la idea es, digamos que, vamos a ver si puedo. Bueno, un poco la idea es que si yo tengo por acá el origen y por acá tengo a X, entonces la distancia que hay entre ellos, ¿verdad? La norma, si yo la amplío al doble, entonces claramente estoy conteniendo a la bola pequeñilla que estaría centrada en 0 y con radio R. ¿Ok? Bueno, y entonces lo que vamos a hacer es que vamos a empezar a computar, digamos, la función maximal. Sabemos que es el supremo de estos promedios. Y entonces, bueno, podemos tomar básicamente este promedio, que sería 1 entre la medida de la bola con radio 2 veces la norma de X y centrada en X, por la integral sobre esa misma bola, ¿verdad? De f de y de y, ¿ok? Y eso, bueno, claramente es mayor o igual que tomar casi lo mismo, solo que en vez de hacer la integral en esta bola, hacer la integral en esta bola. Y eso es porque esta bola está contenida aquí, ¿verdad? Entonces, por eso tenemos esta desigualdad. Pero bueno, ¿qué es lo que tenemos acá entonces? Lo que tenemos es 1 entre la norma de X a la D, ¿ok? Por la medida de la bola de radio 2, ¿ok? Centrada en 0. Y por la integral, por la misma integral esta que tenemos acá, ¿ok? Entonces, bueno, ya tenemos esto de acá. Vean que lo que ocupábamos era encontrar una constante C que dividida entre la norma de X a la D, ¿ok? Ya aquí tenemos la norma de X a la D dividiendo, entonces tomamos todo esto como C, ¿ok? Entonces basta tomar todo esto aquí como C. Veamos que esto realmente no depende del X, ¿verdad? Entonces, para ver que en general, bueno, esto ya nos prueba que tenemos las dos constantes R y C, ¿verdad? Y para ver que en general esta función maximal no es integrable, vamos a considerar esta función, 1 entre la norma de X. Entonces, si yo calculo esta integral, me doy cuenta de que esto es mayor o igual que la integral no sobre todo RD, sino sobre RD menos la bola de radio 1 centrada en 0, ¿ok? Y bueno, aquí puedo usar coordenadas polares, entonces puedo hacer el cambio. Y bueno, esta venía en el capítulo anterior, vamos a ver, ya les digo, era el teorema 2.49, ¿ok? Por el teorema 2.49, entonces convertimos en coordenadas polares y calculando esta integral, lo que tenemos a lo último es que, bueno, esto es f de r por sigma. Recordemos que, bueno, aquí me va a quedar r a la menos d. Y entonces lo que me queda a lo último es esta integral en sigma entre r. La puedo partir, ¿verdad? Entonces evalúo la integral en sigma, ¿ok? Eso me da la medida de esta esfera, digamos, de orden D. Orden es Dimensión. de dimensión, ajá, de dimensión D, ¿ok? Y cuando calculo la otra integral, bueno, ahí lo que tengo es un logaritmo natural. Realmente ocupamos el límite cuando t tiende para infinito y esto se va para infinito, ¿ok? Entonces quiere decir que no va a ser integrable esto de acá. Sí, bueno, está bien. Ese es un ejemplo de que la función no es integrable, pero se puede hacer más general, ¿verdad? Porque, o sea, con lo que tiene en la parte anterior, ya, por ejemplo, o sea, esta desigualdad que se le pide probar, si usted integra ambos lados, ¿verdad? Esta integral diverge. Ujú. Entonces, aquí está un ejemplo, ¿verdad? Entonces, eso prueba que no es integrable en general, pero esto demuestra que no es integrable para ninguna función localmente integrable que no sea trivial, ¿verdad? Ujú. Entonces, es aún mucho más allá, ¿verdad? Que para ninguna función localmente integrable y por lo tanto para ninguna función integrable, esa función la función maximal no es integrable. Para Entonces, ninguna localmente integrable, ajá, exacto. exactamente. Entonces, eso dice que
la función maximal no es acotada en L1, pero sí es acotada en L1 débil, ¿verdad? Por la desigualdad maximal. Entonces, eso es un ejemplo de un operador que es acotado en L1, pero no, perdón, en L1 débil, pero no en L1. Entonces, sí, la idea era eso, que cualquier función que uno agarre, uno está encontrando esa constante que depende de la función, ¿verdad? Pero, pero al final de cuentas, cuando uno integra, como, bueno, estamos integrando fuera de una bola, pero ya con solo eso basta para decir que la función no es integrable, porque esta función no es integrable en RD. Ujú, Entonces, sí, se puede ir mucho más allá, ¿verdad? Y decir que de hecho para ninguna función localmente integrable se cumple. ujú, perfecto. Ok. Ok, entonces repetimos, Andrés, la 5. Es, es por partes, básicamente. Eh, ok. La primera es ver esa integral con una indicadora. Perdón, ¿soy solo yo o Andrés no está hablando? No, no estoy hablando. Ah, ok, ok. Todo bien. Sí. Es verlo así con un indicador. Ujú. Y entonces ve que estamos en un compacto y las funciones pues van a ser este, de variación acotada, entonces son derivables casi por doquier y la derivada debería ser acotada, entonces deberían ser el producto acotado e integrable. Entonces se puede usar Fubini ujú. Y entonces nada más metemos esta indicadora como parte de los extremos de integración de la integral de adentro, que serían x va de A a B, pero hasta Y, entonces hasta Y, y el g' de Y queda afuera, entonces nos queda eso, y eso es lo que está aquí. Y el otro es similar, es lo mismo, nada más que ahí nos va a quedar la x afuera y la Y adentro, y nos va a acotar la Y por abajo por X, entonces va a ser de X hasta B, por eso es que queda desde X hasta B. Ok, ahora la B. Entonces, en la B tenemos que mm, usar esto. El producto de de F por X, perdón, el producto de F por G es de variación acotada, entonces es derivable casi por doquier. Y la derivada va a ser esto.
Perdón, dije variación acotada, absolutamente continuas, quería decir, absolutamente continuas. Pero sí, el producto va a ser absolutamente continuo y entonces cuando nosotros integramos, nos da la integral de la izquierda es simplemente la resta evaluando de x, la resta evaluando de los extremos. Porque son absolutamente continuos. Y entonces, del otro lado va a pasar lo mismo. Perdón, no va a pasar nada del otro lado. Del otro lado lo que va a pasar es que queda integrado y ya. Eso es todo. Entonces eso va a ser igual a esto. Entonces usted pasa a restar el que le guste que quede restando y ya está. Y nos queda por partes. Y en la C es simplemente tomar, ¿cómo es? F tiene que ser de variación acotada y G tiene que ser infinitamente diferenciable. Entonces se me ocurre que f puede ser la función de Cantor, Lebesgue, y g es 1. Entonces tenemos del lado izquierdo que esto da 0, ¿verdad? Porque g' es 0. Y queda f de b menos f de a menos f' de x por g, que es 1. Pero eso es falso, porque esto aquí es 1 y esto aquí era 0. Ok. Sí, es una aplicacioncilla de teorema fundamental de cálculo en versión absolutamente continuas. Y sí, cuando ocupa un contraejemplo, casi siempre Cantor sirve. Sí, Ok. ok. Entonces sigue Ignacio con las 6. Ok, démosle. Vamos a ver. Que es otra aplicación similar. Yo en esta usé la función de distribución. A ver. Y el teorema de convergencia. Vamos a ver. Bueno, entonces hay que hacer dos cosas. Uno, ver que una composición es medible. Y dos, la regla de, el cambio de variable. ¿Ok? Entonces, composición medible. ¿Por qué? Porque tengo una función absolutamente continua compuesta con una función medible. Y la función absolutamente continua ya es continua. Entonces, componer una función continua con una medible nos da una función medible. Entonces, todo bien con eso. Por otro lado, vamos a probar la fórmula. Entonces, la cuestión es que nos damos f positiva. ¿Por qué? Porque yo puedo separar f en parte positiva y parte negativa y aplicar linealidad al argumento que vamos a aplicar ahora y todo bien, ¿verdad? Entonces, eso nos va a ayudar ahorita porque vamos a usar el teorema de convergencia monótona para funciones positivas. Entonces, como les dije, tomémonos una asociación por acá. Y esa asociación es una asociación de funciones simples, ¿verdad? Y vamos a tomarla con soporte dentro de... Nada más un Ajá. toquecito con lo de la medibilidad. Ajá. No es al revés, más bien. Es que ahí tenemos la continua adentro, ¿verdad? Para que sea medible, la continua tiene que estar afuera. Oh, no, sorry, no me percaté de eso. Sí, Ok, ahora, suave. esto no necesariamente es cierto. Sí, no, esto ya deja de ser cierto totalmente.
Ok, sí, es que lo que tiene que ser medible no es F composición G, es F composición G por G'. Toda esa cosa Ok. debería, sí, exactamente, ese integrando debería ser medible Ujú. y eso sale bueno, ya sale del proceso. Porque si F composición G por sí solo no necesariamente es medible con esas hipótesis. Ok, ok. Pero Yo sí, diría que bueno, G' es medible porque, ¿cómo es? Porque G es absolutamente continua, ¿verdad? ajá. Pero esta composición, ¿por qué era medible? Esa es la que no veo. Sí, es al revés, ¿verdad? Es medible composición, perdón, continua composición medible es la que es, este, La que es medible, sí, por teorema. no, ese sí es el orden que sirve. Porque uno se va para atrás. Es que, no, o sea, el argumento de la prueba era, tomen abierto No, y una perdón, sí, sí continua lo está dejan bien, sí está abierto. bien. Si la continua es la que está adentro, entonces es medible, sí. Ajá, ajá, ajá. Porque Sí, sí, porque porque esta, toma, mande abierto, abierto, abierto para abierto atrás y luego y abierto mande. medible. Sí, 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 perdón, sí. Ok, ok. Ujú. No, no, sí, entonces todo bien, todo bien. Sí, sí, Estamos sí, todo conectados. normal. Ok, ok. Sí, ok, ok. Hay un pequeño susto, pero todo bien. Entonces, nos damos una asociación de funciones simples que converge a f, ¿verdad? Crece hacia f, con soporte dentro del intervalo en cuestión. Entonces, pues vamos a ver cómo se ve esta identidad, pero en términos de una función simple. Y bueno, eso ya es más bonito porque si tenemos nuestra función simple por acá, esta integral no es más que, ¿cómo es? La combinación de las medidas de estos conjuntos, ¿verdad? Como estos están aquí dentro, entonces no tomamos toda la medida de estos, sino de estos. Pero nosotros sabemos que para esta función vale esta identidad con la distribución, con la distribución de G. ¿Ok? Porque es absolutamente continua, esta medida tiene sentido, ¿verdad? Entonces, la cuestión es que, reescribiendo esto no es más que esta medida es la integral sobre AB, ¿verdad? Porque este conjunto está metido en AB de la indicadora de este conjunto. ¿Ok? Ahí podemos ir más lento si alguien lo necesita, pero si nadie me dice nada, voy a proceder. Y como nadie dijo nada en 3 segundos, vamos a seguir. Entonces, cambiamos suma como integral. Eso es legal porque la suma es finita. Luego, ya esto de acá es phi n compuesto con g. ¿Por qué? Este argumento a mí me costó un poco hace algún rato. Yo me acuerdo que yo tuve que hacer así como el dibujo. La indicadora de la imagen inversa es la indicadora del conjunto compuesto con la función. ¿Ok? Entonces, si les cuesta, como a mí me costó, recomendación, hagan un dibujo. Y bueno, esto de acá converge a f composición g de g por teorema de convergencia con otra. Y como g es absolutamente continua, entonces de g es g' de x y vámonos. Y ya. Ok. Este, sí, sí, se fue por construcción. Debería haber una forma más directa de hacerlo, ¿verdad? Con la teoría de continuidad absoluta. Me imagino Pero que sí está bien. debo decirte que en 10 minutos esto fue lo que se me ocurrió. Porque Ok. sinceramente esto no lo tenía hecho. Sí, está bien. Okay. Em, ok. Entonces, ¿qué sigue con el 7 César, verdad? Sí, yo ocupo esa sabiduría de Nacho. Ustedes saben. Sabe que yo creo que el otro estaba. Era el 7, ¿verdad? Correcto. Eh, Aquí está.
Vamos a ver si no hice un enredo. Decía que suponiendo que 0 menor que P menor que Q menor que infinito, entonces hay que probar que LP no está contenido en LQ. Sí, solamente si X contiene conjuntos de medida positiva arbitrariamente grandes. A ver, para ver que no lo haya estropeado. No, así está bien. Y la 2 es que LQ no está contenido en LP, sí, solamente sí. X contiene conjuntos de medida finita arbitrariamente grande. Ok. Entonces, la primera. Vamos para allá. Uno de los dos debería ser arbitrariamente pequeño. Eso es lo que estaba viendo, si lo había estropeado Tiene que y ser, creo que es el primero, el ¿verdad? primero es pequeño, Sí, sí. Bueno, sí, sí. el índice más pequeño no está contenido, el índice más grande sí, solo sí, tiene conjuntos sí. Perdón, sí, lo revisé a ver si lo había echado a perder y no lo revisé bien. Ok, entonces vamos. Vamos al revés. Nada más que como haciendo la contrapositiva. Entonces voy a darme A igual al ínfimo de las medidas de E tal que está contenido en X y la medida de E es positiva. A ese le llamo A este señor. Y bueno, voy a suponer que A es mayor que 0. Y voy a darme F en LP. Y voy a ver que está en contenido en LQ. Entonces es como al Barrels que lo estoy demostrando. Me doy a N este conjunto, que es el conjunto de todos los X, tales que el valor absoluto de F es mayor que N. Y ahora tenemos lo siguiente. Tengo que N a la P por mu de AN es lo mismo que la integral de AN por, perdón, de la integral de AN de N P de mu. Y eso es menor o igual que esto que está aquí, por lo que acabo, por la definición de la N. Y eso es menor o igual que la norma de FP a la P. Despejando de ahí, pasando a dividir el N a la P, me queda de esta forma. Ahora, el límite de mu de A es igual a 0. Eso está por aquí. Cuando N tiende a infinito, entonces, déjame ver. Sí, estamos bien. Entonces, tenemos que existe un N tal que mu de AN es menor que A. Y para todo N mayor que N, mu de A tiene que ser 0. Eso. Ok. Eso nos va a servir aquí. Ahora, se me hizo. Por la definición que tenemos allá de AN, Porque esa última conclusión, esta. la mu de n tiene que ser 0. O sea, tenemos que el límite es 0, pero El A es el ínfimo de las medidas mayores que 0. Déjeme ver. está asumiendo que ese A es mayor que 0. Sí, o sea, tiene que probar que ese A es 0, ¿verdad? Porque eso probaría que hay conjuntos Sí, de nada más que medida tan cercanos a 0 como quiera. Pero, o sea, lo apliqué la conclusión de que la medida de AN es igual a 0. pensar. ¿Por qué dije eso? Sí, es que eso lo ocupo para ver que esto sea finito, si no me equivoco. Aquí lo que hago es utilizar el teorema. En el teorema 6.10, si mal no recuerdo en la demostración, se muestra esta desigualdad. Y si tuviera esa desigualdad, ya tendría que F pertenece a LQ. Pero ahí sí estoy medio enredado.
O sea, tiene que el límite de n es igual a 0, existe n tal que la medida de n no queda para toda la medida que n, ¿verdad? Está usando eso como la definición del límite, pero está llegando a que la medida de n es igual a 0. A partir de cierto momento debería ser 0 porque como el límite es 0 y ese es el ínfimo de las medidas de los es mayores que 0, entonces creo que se Ah, tiene ok, que perdón, cumplir perdón, por sí, ahí. sí, está usando Sí, que la es el ínfimo, exactamente. cierto, cierto. Sí, exacto, exacto. Ujú. Muy bien, muy bien. En caso de duda, lee el enunciado, decía Barili. Entonces sí, ahí sí. Eso me ayuda. Vamos a ver. Yo tendría entonces que la medida de infinito de f sería finita. Y puedo utilizar el teorema 6.10. El teorema 6. Bueno, no es exactamente el teorema, sino, si mal no recuerdo, era como parte de la demostración que tenía esta desigualdad. Esa es una salvada. Ajá. Y con esa desigualdad ya tendría entonces que f pertenece a LQ, por lo que teníamos por acá. Entonces esa sería como la primera implicación. Me falta la otra, ¿verdad? Ahí está probando ahí está probando al revés, ¿verdad? Más bien que si no hay conjuntos, o sea, que si el ínfimo es positivo, entonces el P está incluido en el EQ, que es la contrapositiva Exacto. del EQ. Ajá. Así también hago la B. Pero vamos a ir con la otra implicación. Vamos a ver. Entonces tengo que, más bien si ese A es igual a 0, entonces lo que sé es que tiene que existir una sucesión de conjuntos mayores que 0. Bueno, vamos a ver, déjenme ver cómo era la cosa. Entonces ahora lo que quiero demostrar es que si X contiene conjuntos de medida positiva arbitrariamente pequeña, entonces el EP no está contenido en el EQ. Y tengo lo siguiente. Entonces, si eso no se cumple, perdón, si X contiene conjuntos de medida arbitrariamente pequeña, quiere decir que A es igual a 0, ¿verdad? Sería eso que está ahí. Y me doy una sucesión de conjuntos así. El primero que sea menor que la medida de B1 sea menor que 1/2. Y la medida de mu de B sub n sea menor o igual que 1 entre 2 a la n por mu de Bn, con Bn contenido en Bn menos 1. Y considero el conjunto En igual a Bn menos Bn menos 1. Entonces, esos En sería una sucesión de conjuntos disjuntos. Y además, por lo que teníamos ahí arriba, entonces la medida de, o mu de E sub n sería menor que 2 a la n. Ahora me doy esta función. Eso está ahí. Eso sí está. Esa la saqué de algún lugar. Esa no se me ocurrió. He de ser sincero. Pero tomo f igual a la suma desde n igual 1 hasta infinito de 2 a la n entre q por la indicadora de los e sub n. Y ahí uso el teorema de convergencia monótona. Entonces, tengo que la integral del valor absoluto de f a la p de mu sería igual entonces a esta integral. Todo lo que esté es positivo, entonces también puedo poner el valor absoluto, ahí no hay ningún problema. Aquí es a donde uso el teorema de convergencia, entonces para hacer el intercambio. Y la integral de la indicadora sería esto, que es la medida del E sub n. Y eso es menor o igual que, por lo que tenemos aquí arriba, que la medida de E sub n es menor o igual que 1 entre 2 a la n. Esto es menor o igual que esta suma que es finita. Entonces tendría que f pertenece a LQ de mu. Pero si hago más bien entonces la integral de f de p de mu, entonces lo mismo que antes, llegamos hasta esta parte. Pero
Voy a continuar. Aquí tengo 2 a la n, tengo la medida de los mu de en. Pero esta cosa era menor que 1 entre 2 a la n. Quiere decir que es menor que la suma de 2 a la n por 1 entre 2 a la n, que me daría 1 y esa me daría infinito. Entonces tengo que... ¿qué se me hizo? Ujú. Aquí es más bien... Y aquí más bien creo que estoy haciéndolo, aquí creo que estoy poniéndolo al revés, ¿verdad? No me dio... Ah, sí, está bien, porque... Es igual, perdón, es que puse menor. No, sí, es menor, está bien, está bien. Ah, bueno, sí, sí, sí está encontrando alguien en el EP que no está en el EQ, ¿no? Sí. Ujú, ujú. Correcto. Ok, creo que esta, ¿verdad? Ujú. Sí, esto es, o sea, la construcción de la función viene eh, de las distintas formas en las que una integral impropia puede diverger, ¿verdad? O sea, para ciertos exponentes, esto es el equivalente como a las integrales impropias con índice menor que 1, ¿verdad? Que divergen si uno toma el intervalo de 0 a 1, ¿verdad? Entonces en el intervalo 0 a 1 uno tiene conjuntos arbitrariamente pequeños. Entonces viene como a ver qué es lo que exactamente falla en esas integrales. Como uno puede hacer los conjuntos arbitrariamente pequeños, entonces la construcción es análoga a eso. Y la siguiente parte es la construcción más bien para las integrales impropias con índice mayor que 1, ¿verdad? Porque uno más bien se da la función en conjuntos arbitrariamente grandes. Sí. Ok. Sí, ahí... Bueno, la primera parte era como parecida en el B. Entonces hago lo mismo. Tomo B igual más bien al sub de los mu de S, como mu de E menor que infinito. Mm. Y supongo más bien que CB es finito. Me doy un F en el EQ. Considero este conjunto. Hago una desigualdad similar a la anterior. Nada más que ahora me va a quedar que este mu de Bn es menor o igual que el n a la q por la norma de F de QQ. Y vamos a ver. Además, el mu de Bn, bueno, quedaría menor o igual que B. Ese era el sub. Y aparte considero el conjunto B igual a más bien a todos los x tales que el valor absoluto de f de x es mayor que 0. Ese señor es igual a mu de la unión de los bn's, que sería entonces el límite de n cuando tiene infinito de los mu de bn es menor que b. Y ahí aplico Holder y el teorema de convergencia monótona en esta desigualdad. Tengo que la integral de f a la p de mu es igual al límite de n cuando tiene infinito de la integral de f de p con la indicadora de bn. Aquí esto sería igual que la norma 1 de f a la p de la indicadora de bn, y eso es menor o igual que esto que está por acá. Y todavía esto es menor o igual que, bueno, esta es la definición y este sería entonces por la parte de arriba, que esto era menor que bn. Se me hizo que b. Entonces, si f está en LP, entonces, perdón, f me queda en LP. Entonces ya tengo el contenido. Esa es una de las desigualdades. Y la otra, en esa también ahí, eso estaba medio enredado. Ahí le soy sincero que esa parte la tenía media. Eso lo busqué por ahí. Vamos a ver. Para el otro lado, más bien entonces, X contiene conjuntos de medida finita arbitrariamente grande. Entonces el B sería igual a más infinito. Y voy a construir unos Fs. Entonces F sería de la siguiente forma. Tengo F1, que lo voy a tomar mayor que 1 y menor que infinito. Y
Los demás, FC, tiene que estar contenido en el complemento de la unión de los Fs con K menor que N-1 y aparte su medida es mayor que 1. Eso se cumple porque si no, entonces tendría que, para algún n, tengo que Fn es menor que 1, para todos los Fs que están contenidos en la unión de, desde K igual 1 hasta N-1 a los Fk, complemento, y la medida de, tendría que la medida de cualquier conjunto E sería menor o igual que la medida de la unión de los Fk más 1. Y eso sería una contradicción con, vamos a ver, con que B sea más infinito, ¿verdad? Ok, eso era para poder agarrar la función, esta señora que está por aquí, para poder construir la función. Entonces tengo que F va a ser la suma desde n igual 1 hasta infinito, de n a la 1 entre p dividido entre mu de fn a la 1 entre q por la indicadora de los fn's. Y ahora otra vez hago como las desigualdades parecidas a lo que tenía antes. Tengo que la medida de, perdón, la norma de f de q a la q sería igual a esto que está por acá, por la definición que tenemos allá, y además, bueno, como todo eso está elevado a la q, entonces me quedan esos por ahí. Aquí se elimina el q. Simplifico porque esa integral es exactamente la medida de los fn's y me queda entonces la serie de n igual 1 hasta infinito de 1 entre n a la q entre p, que por lo de q entre p tenemos que es convergente. Y ahora si tomo más bien f, la norma f de p a la p, perdón, de la norma f de p elevado a la p, aquí cambia un poco, porque me va a quedar la indicadora, bueno, cuando hago esa integral, me queda, ahí simplifico y me queda este valor, como tenía que en f, el n está elevado a la, a la menos 1 entre p, cuando elevo a la p me queda n a la menos 1, que quedaría 1 entre n, y esa sería divergente. Entonces ahí tengo que f está en LQ, pero no está en LP. Ok. Ahí les soy Es sincero que una, esos conjuntos me enredaron bastante, pero bueno. es una construcción un poco extraña, pero viene de, si uno quisiera integrar esos, si fueran intervalos, ¿qué es lo que tiene que cumplir o por qué es que falla la integración en ese caso? Entonces, sí, la construcción es un poco extraña, pero esa es como la versión más general de los ejemplillos que vimos. O sea, es fácil dar ejemplos en RD, ¿verdad? De cosas que están en LP y no en LQ, ¿verdad? Porque uno simplemente se da las P integrales en un conjunto adecuado. Aquí sí toca hacer una construcción que simule eso. Pero sí. Sí, esas sinceramente sí me dieron guerra, pero bueno. Listo. Vamos por la 8. Sí, ¿verdad? La 8, sí. Sí, voy. Sigue Eric, ¿verdad? Ok, bueno, la 8 es esta. Dice, suponga que P es menor que infinito. Ok. Y tenemos una función que pertenece a LQ y pertenece a L infinito para todo Q que sea mayor o igual que P. Entonces, lo que hay que probar es que el límite cuando Q va para infinito de la norma Q de F es igual a la norma infinito de F, ¿verdad? Bueno, hay dos casos. El primero es trivial, ¿verdad? Si F es idénticamente cero, no hay nada que probar, ¿verdad? Porque claramente entonces todo es cero. Entonces, el caso interesante es qué pasa si F es diferente de cero. Entonces, bueno, eso quiere decir que existe un épsilon mayor que cero, tal que F, la norma infinito de F, ¿verdad? Es mayor que épsilon. Entonces, lo que vamos a hacer es que vamos a tomar un conjunto A, ¿ok? Que es el conjunto de todos los X, tales que F de X son mayores que la norma infinito de F, restándole ese épsilon, ¿ok?
Y bueno, todos los elementos que están acá están también en este conjunto, ¿verdad? Y viceversa, son conjuntos iguales. Este nada más es elevando a la Q cada una de estas cosas. Entonces es el conjunto de los X tales que el valor absoluto de f de X a la Q es mayor o igual que, bueno, que esta diferencia elevada a la Q. Entonces, como f está en LQ y en L infinito, para, bueno, para todo Q mayor o igual que P, entonces eso lo que quiere decir es que esta integral converge, ¿verdad? Entonces, bueno, esta integral es sobre A, ¿ok? De f infinito, el supremo esencial, menos epsilon a la Q, ¿ok? Con respecto a mu. Y esa es menor que la integral de el valor absoluto de f a la Q, ¿verdad? Y como esta integral está tomada solo sobre A, pues entonces esto es menor o igual que la norma Q de f a la Q, ¿ok? Y bueno, esto como f está en LQ, entonces esto es menor que infinito. Entonces, bueno, de lo anterior se tiene calculando estas integrales que la medida de A por este término de acá, ¿verdad? Es menor o igual que la norma Q a la Q de f y eso es menor que infinito, ¿ok? En particular, la medida de A es menor que infinito. Bueno, y entonces sacando ahora raíces Q a ambos lados, lo que tenemos es que la medida de A a la 1 entre Q multiplicado por esta diferencia es menor que la norma Q de F y eso es menor que infinito. Entonces, tomando límites, cuando Q va para infinito, inmediatamente lo que tenemos es que la norma infinito menos epsilon es menor o igual que el límite cuando Q va para infinito de la norma Q de F. Y bueno, de ahí entonces tenemos que, como epsilon es tan pequeño como queramos, tenemos que la norma infinito es menor o igual que el límite cuando Q va para infinito de la norma Q. ¿Ok? Y esa es, bueno, la que daba trabajo. La desigualdad que daba trabajo, porque para la otra aplicamos inmediatamente la proposición 6.10. Esa está aquí. Vamos a ver. Es esta de acá, ¿verdad? Que dice que si tenemos P, Q y R en este orden, bueno, aquí tomando R igual a infinito, tenemos esto, que es lo que vamos a utilizar. Entonces, tomando ahí la proposición 6.10, lo que tenemos es que como acá tenemos P menor que Q menor que infinito, entonces la norma Q de F es menor o igual que la norma P de F a la P entre Q por la norma infinito de F a la 1 menos P entre Q. Y nuevamente, tomando límites, lo que tenemos entonces es que efectivamente el límite cuando Q va para infinito de la norma Q de F es, bueno, esta de acá, vamos a ver, esta de acá es la norma infinito de f, ¿verdad? Y esta de acá vale 1. Entonces ya tenemos la otra desigualdad y entonces tenemos que, en efecto, hay igualdad. Ok, perfecto. Sí, Ujú. aunque no hay relación entre los espacios, no están unos contenidos en otros, pero bajo esas condiciones el límite de la norma Q es la norma infinita. Ujú. Que puede ser que la norma en sí misma puede ser, no, pues estamos tomándolos en FQ y F infinito. Pero sí. Ok, vamos por la 9. No, toca a mí. Andrés. Ok. Antes de hacer eso, una desigualdad. Em, Esa se cumple por concavidad de la función x a la p. No la voy a mostrar, nada más voy a hacer un dibujillo ahí para que se den una idea de cómo se muestra. Sí, no es necesario. Tenemos un A, tenemos un B, tenemos un A más B, tenemos esa x a la p, que se ve algo así, digamos. Y entonces ustedes ven que esta cosa
tenemos que compararla con esos dos. Entonces, lo que hay que hacer es, vamos a ver cómo era, porque se me fue. Sí era con claridad, pero se me fue. Yo lo había hecho antes, nada más que no la hice ahorita porque yo sé que es cierto. A ver, yo creo que lo que uno hacía era tirar una recta así. Y creo que tiraba otra recta así. Y tenía que hacer una combinación lineal. Tal vez sí sea mejor que lo haga, no sé. Mm, No es necesario. Eso se puede hacer con la función A más T a la P o una cosa así. Y utilizando sí, creo que con A más T a la P, utilizando la definición de concavidad sale. O una cosa así, pero no es una función cóncava porque el P es menor que 1. Pero sí, nunca he visto el detalle geométrico de ese, pero sale siempre con optimización, pero puede hacerlo asumiendo la desigualdad. Es comparar las pendientes, básicamente. sí, algo así. No me acuerdo cómo era, pero bueno, no importa. Ahí vamos. Entonces, tenemos que ver nada más la desigualdad triangular porque las otras propiedades de la métrica son triviales. Entonces eh, hacemos esto y eso es menor o igual a eso. Eso es para I positivos, ¿verdad? Menor es igual a cero. Y entonces, nada más pasa esto. Y ya, porque eso es la métrica, esa métrica de aquí en los dos. Así. Ok, y con la B, ahí también hay que usar concavidad. Más bien hay que usar convexidad de la función x a la 1 entre p. Entonces pasa esto. Consideramos, a ver, sí, consideramos esto. Eso es casi lo mismo que esto, nada más que le metí un 1 entre n a la 1 entre p. Hasta acá. Y entonces usamos primero la desigualdad que acabamos de usar aquí adentro. Y claro, x a la 1 entre p es creciente, ¿verdad? Entonces podemos hacer eso. Perdón, ahí esto es un valor absoluto, más bien. Así, ok. Y entonces el 1 entre n, el 1 entre p queda 1 entre n y el fi queda fi a la p, queda así. Y ahora usamos la desigualdad de Jensen. Con eso obtenemos que esto es menor o igual a suma
desde I igual a 1 hasta n, con los pesos 1 entre n, de las integrales, tal vez podría haberlo hecho más bien así para que quede más bonito, así. Entonces esos son los valores en los que evaluamos, esos son los pesos, entonces queda así, a la 1 entre p. Ok, y entonces eso nos dice casi lo que queremos, porque lo que nos está diciendo es que la norma P de la serie, de la suma, esta es menor o igual a 1 entre n por la suma de las normas P. Entonces lo que hacemos ahora es, pasamos a multiplicar esto y nos queda lo que queremos. Básicamente. Ah, y me faltaba ver también que esta era la mejor constante. Entonces para eso lo que hago es, me tomo un conjunto ahí, tal que la medida es positiva, y entonces considero FI como la indicadora de ese conjunto, para todos los Is. Entonces cuando yo calculo el lado izquierdo me queda, este, vamos a ver, esto es simplemente n veces la indicadora, ¿verdad? Queda eso. Y del otro lado, bueno, tal vez sí debería calcular eso. No, me acabo de dar cuenta que hice algo mal, suave, 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 suave. Ok. Este, no, no, perdón, eso está bien. Y entonces n mu a la 1 entre p, mu de e a la 1 entre p, y bueno, del otro lado me queda, eso. Y entonces eso es n a la 1 entre p por esto. ¿Ok? Eso es cierto, ¿verdad? Pero porque esto es mayor que 1. Entonces tenemos que hacer algo para que se arregle. Mm, Si toma E como una unión de n conjuntos disjuntos de medida positiva. disjuntos. Me da igual. Ah, bueno, no, pero le quedaría a la... no le sirve mucho. O sea, no tomar todos los conjuntos iguales, sino una unión
Sí, no, no sirve mucho. Está sobrando uno entre P. Vamos a ver. Y no se le puede meter constante la indicadora para que compense, no, porque quedaría la misma. Por Sí, porque ejemplo, se multiplica ambos lados por lo mismo. sí. Y es que la otra forma que, sí, yo no sé por qué lo estaba haciendo así, porque, o sea, esta forma que acabo de hacer, no la hice. La estaba haciendo porque pensé que iba a ser mejor que la otra. La Ajá, otra era asumir que había pero todos de la misma medida para que se pudiera, digamos, disjuntos de la misma medida. Entonces hace eso, porque o sea, eso se volaría una N al lado izquierdo, pero al lado derecho no, no gana nada, creo. quedaría así. Va, a ver, ¿qué dice? Así tengo que pensar en la integral, va. Que es la medida de la unión al 1 entre P, entonces la suma de las medidas de I a la 1 entre P, desde I igual a 1 hasta N, y eso tiene que ser menor o igual a N 1 entre P menos 1 por la suma de las normas de las indicadoras. Y entonces esto queda, este, ay, yo no sé qué estoy haciendo, suave. Queda N veces. No, no, no. Sí, perdón. Eso, porque todos son iguales. Yo estoy sumando. Ujú. Y eso entonces queda Que se vuela el menos uno, digamos, sí. Ah, sí, ahí está. n veces la misma N veces integral. es la medida de la 1 entre P, sí. Ujú. Y entonces cuando se ve, ¿verdad? Cancelamos esto y multiplicamos esto y dan iguales, da igualdad. Ujú. Sí, Entonces, es cero. pero eso asume que tenemos conjuntos de igual medida. Por eso es que no lo quería Sí. hacer Sí, eso asume que hay conjuntos disjuntos y de igual medida. disjuntos de medida positiva. Sí. Y eso, sí, eso no. Sí, eso no necesariamente es cierto. Sí, eso es un caso muy, muy particular. O sea, tiene que ser un espacio, o sea, que se comporte como RN o un espacio sigma finito, quizás se pueda lograr. Mm, ujú. A ver, no hay ninguna hipótesis, ¿verdad? Es como,
No, no. Sí, no, no hay ninguna hipótesis especial. Bueno, si pusiéramos un para todo espacio, Sí, sí, eso entonces sí. ahí sí sería la mejor constante. Sí, exactamente. Sí, 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 habría que ponerle al X que sea sigma finito una cosa para asegurar la existencia de esos conjuntos. Sí, sí. Sí, no creo que se pueda hacer algo más general que eso, porque tiene que ser para todo n, ¿verdad? Sí. Y es que hay espacios en los que hay una todavía mejor. Por ejemplo, este espacio, no sé, con medida 1, es un puntillo. Sí, 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 que sea agregándole la... Sí, sí, sí. Bueno, menos si uno lo considera en RN, funciona, que es la mejor constante. Pero sí, sí, hay espacios en los que no se pueden encontrar estos conjuntos. Perdón, dije mejor, una peor. O sea, que la mejor es peor, quise decir. Lo dije mal, Sí, sí. que es más grande. Digamos. Sí. No, pero sí, sí, dejémoslo así, si no sí, 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 sí. Si no le pone la de que es para todo espacio, entonces es la mejor. Sí. Pero bueno, nos falta solo un ejercicio. Y sí, vámonos. Ahora Yo, toca a Ignacio, sí, es una convergencia. yo he estado dándole y he estado pensando. Y pues aquí seguimos. Entonces, vean, les voy a enseñar lo que llevo. Así que ahí, ¿cómo es? Vamos a ver. Cualquier cosa, si alguien tiene una idea mejor, todas las ideas son bienvenidas, ¿verdad? Entonces, la cosa es que, bueno, tengo una idea para el contraejemplo y el contraejemplo fijo es esta función, porque esa función siempre sirve de contraejemplo. Entonces, la cosa es que ahora queremos ver que Fn converge a F débilmente cuando F converge a F, Fn converge a F casi siempre y los supremos en norma LP están acotados. El supremo de todas las normas LP está acotado. ¿Ok? Entonces, toda la sucesión está en LP. ¿Ok? Entonces, la cosa es que yo quiero ver que Fn a F débilmente, y eso es que para todo funcional, funcional converge. Pero funcional, ese está en LQ porque tenemos representación. Todos los funcionales en LP son de la forma integral de algo por G y vámonos. Entonces, ver Fn converge a F débilmente es ver que esta integral va para cero, donde G está en LQ. ¿Ok? Entonces, y pues, aquí es donde hay la parte de Barcelona, acotamos. Y ahí usamos un clásico, usamos la desigualdad de Holder. Ahí no hay cómo perder, ¿verdad? Entonces esta cantidad es finita. Entonces todo bien, ¿verdad? Y ahora consideramos esta otra integral, digo, esta otra norma. Y ahí estamos. Entonces, de alguna forma, quiero usar esto, pero les juro que no sé cómo entrarle. Pero eso lo puede acotar por... bueno, no, es que lo que tenemos es que Fn tiende a F casi siempre. Ajá. Y digamos, LP
convergencia en LP me da convergencia almost everywhere en una subsucesión. Pero viceversa, en la otra dirección no hay una flecha. Pero Está tiene una acotación uniforme, ¿verdad? Entonces, Sí. Es que, digamos, yo sí puedo separar esto en dos cosas, o sea, por desigualdad triangular, pero eso de fijo no es. Creo que en el foro donde venía ese ejercicio venía una sugerencia. Venía una sugerencia, vamos a ver, vamos a ver. Me parece, pero ya le digo cuál era porque no me acuerdo. es que convergencia dominada no se puede usar directamente, ¿verdad? Porque hay que No, controlar el F, pero Creo que era el 620, Nacho. Por si quiere echarle un ojo, mae. vamos a ver. Ahí, creo que decía algo más ahí. Bueno, traía ahí como un hint. Ok, vamos a ver, vamos a ver. Ok, suave, hijo de puña, qué hint. Suave, sí, hay un montón de observaciones. Sí, ese es un... si logra probar convergencia de las normas, bueno, es parecido a esos teoremas de lo de integrabilidad uniforme, esas cosas, ¿verdad? Ajá. Sí, digamos, los hints se parecen a eso de integrabilidad uniforme. Estoy viendo, digamos, hay tres cosas que se sugieren acá que están bien violentas. Ese era el problema. Uy, puña. Ok, yo debo decirles que cuando yo vi en el FOLAN de este ejercicio, yo pensé que el que nosotros estábamos haciendo era otro. Yo pensé que era otro ejercicio. Pero bueno, el meollo del asunto es que, vamos a ver, existe, sería usar así, implica continuidad absoluta de esta medida. Sí, que esa es la hipótesis de continuidad absoluta que usualmente se agrega con las cuestiones de integrabilidad uniforme, ¿verdad? Sí. Entonces, tenemos también un conjunto de medida finita, tal que, no, la integral sobre el complemento, wow, o sea, esto, la integral sobre el complemento me suena a Groff, pero no, pero es que no es Groff. Y existe un MAE, pues puña, no, o sea, me encantaría poder dilucidar todo, o sea, como combinar todo, porque estoy seguro que ustedes, que una más llegue y dice como, claro, algo de esto, inmediato, segundo paso. Ah, hipótesis 2. Oh, claro. Pero, suave. Sí, esa sugerencia está terrible. No, o sea, yo siento que sí sale, Ok, esto sí es de Groff, ¿verdad? El complemento tiene medida pequeña, entonces convergencia uniforme. Sí. Pero... Ok, suave. Ok, dice, ¿será que la pensamos un toque? Bueno, entonces vamos a ver. ¿Qué hacemos? Vamos a ver. Vamos a partir esta integral en muchos pedazos, ¿ok? ¿Pero en cuáles pedazos? En los que dice aquí que hay que partirla.
Ok, ok. X es el conjunto grande. Entonces hay un A. Hay un A y hay un X menos A. Y hay un B. Y hay un A menos B, que es A menos B es todo esto. Y aquí el E, este E tiene que ser alguno de estos maes. El E de fijo es este mae. Entonces partamos la integral. Esta integral es la integral sobre B. O sea, aquí vamos a hacer una desigualdad para poder seguir teniendo valores absolutos en todas. Entonces, más A menos B. ¿Qué más? Más de todo el espacio menos A. Entonces, un toque aquí. Acá. Vamos a ver. Ya, ahora sí. Entonces, esto es X menos A. Ok, eso es sensato. Eso es sensato. Entonces, vamos a ir lentamente. En cada uno de estos yo puedo aplicar una de esas hipótesis, te fijo. Entonces. Ok. Esto. En esta cosa aplicamos. Ah, no. O sea, ¿cómo era que decía el diagrama? Si yo converjo uniformemente en un conjunto de medida finita. Oh, sí. Ok, suave. Yo converjo uniformemente. Primero tienen que encontrar el conjunto de medida finita, ¿verdad? Sí. Suave. Es que. Oh, rayos. Vamos a ver. Suave. B está metido en A y A tiene medida finita. ¿Verdad? Sí, vamos a ver. O sea, aplicamos Holder. Entonces, esto es norma LP en B. ¿Verdad? Aquí, esto es LP, pero en B. Por norma LQ de G en B. Solo por si acaso, no tengo certeza de si tengo que probar las sugerencias, pero yo creo. La sugerencia es solo hay una partecilla que tiene que justificar, ¿verdad? Porque el resto sale de... o sea, en B, ¿qué es lo que tiene? O sea, en B yo tengo que B es un subconjunto de un conjunto de medida finita cuyo complemento tiene medida pequeña. O sea, eso tiene medida pequeña en realidad. Entonces esta burbuja es como más grande. Pero lo que me interesa es que aquí dentro F converge uniformemente en B. Entonces, ok. Esto es pequeño porque Fn converge uniformemente y convergencia uniforme más medida finita implica esto es pequeño. Entonces, anotemos eso rápidamente.
Entonces ahí no hay problema. En ese primer término no hay problema, dado que existe ese B, ¿verdad? Ajá. Entonces, eso es pequeño. Y esto, ok. ¿Cómo? Ah, no, sabe. Esto es pequeño fuera de A. ¿Sabe? Ahorita vamos a ver. Vamos a ver. Ok. O sea, esto es lo mismo en todos los demás conjuntos. Entonces vamos a agarrar aquí, vamos a hacer una copia de esto. Pero en A menos B. Ok. Y aquí falta un paréntesis. Ah, no, ahí estaba. Estaba aquí. Ok. Bueno, es que es horrible. Ahí. Y este también es en A menos B. Y lo mismo ¿en dónde era? En X menos A. Entonces, X menos A. Está, aquí está. Ok. Entonces, ya tenemos eso. Entonces hay que ver cómo se comportan F menos F, ahí y G. Vale. Un toque. Borramos esto un toque por acá. Y ahora sí. Más esto. Vamos a tener que hacer un toque más pequeño. Más esto. Entonces, eso es lo que tenemos que controlar ahora. Entonces, aquí afuera, aquí, esto es pequeño. ¿Y esto? Fine. Darío, no sé si le puedo ayudar a Nacho. Igual yo estaba viendo un ejercicio. Sí, dejémoslo Y si Nacho no se enoja. ¿Ah? Yo nunca me enojo, no sé, usted elige, Ignacio. Pero digamos, no le quiero quitar ningún campo a Nacho, digamos. O sea, que, ¿cómo le digo? Es que yo debo de la vez pasada, pero entonces como quedar tablas, pero que Nacho no quede por fuera, porque no no, quiero todo dejar güey Sí, a chill, Nacho, todo ¿ah? chill. depende de Nacho si quiere seguir Pulseándola. Dame ahí un hint de cómo proseguir. bueno, entonces dele, César. Eh, no sé si puedo compartir, Nacho, Dale. pero es que sí es por donde, o por lo menos, según más o menos. O sea, la cosa es que sí había que agarrar esta. ¿Qué se me hizo? ¿Cómo me devuelvo a mí? Aquí está. Creo, no sé si tiene que tomar esta, pero hay que partirla en dos solo que hay que encontrar unos conjuntos ahí medio jalados del pelo, ¿verdad? Ok, sí. Y que cada una de esas sea menor que epsilon medios y ya eso queda menor que epsilon, entonces sería débilmente. De hecho, hay que partirle bueno, esa es hacer la partición que está haciendo Nacho, ¿verdad? La idea es encontrar Ajá, los puntillos adecuados, sí, ¿verdad? Ujú. sí, nada más que son como todo un drama, mae. Y mae. Sí, sí. Em, Ese conjunto G viene de lo de Gorov. Digamos, uno encuentra Ajá. primero un BN ahí, entonces agarra
por Egorov, entonces existe G contenido en MSBN y de ahí es de donde uno saca esos dos conjuntos. Sí. Porque uno tiene que mu de G es menor que delta, entonces esto converge a F uniformemente y de ahí uno se va haciendo todos unos rollos, mae. Ok, ok. Sí, Sí, no, pero por al lo final menos puede que sea más fácil, digamos, pero estaba terrible. Digamos, pues, estos Pero, BNs, no sé si se puede más fácil, Darío, pero yo hice un enredo ahí. o sea, qué es lo que tiene hasta ahorita y qué es lo que sabe que es pequeño? ¿Me está preguntando Nacho o a mí? Nacho. Ok. ¿qué es lo que yo tengo que sé que es pequeño? Hasta ahorita, ¿qué es lo que tiene controlado? Vamos a ver. Es que la segunda sugerencia dice que yo puedo encontrar, ¿cómo es? Yo puedo encontrar un conjunto A, ¿cómo es? O sea, yo puedo encontrar, no puedo encontrar. Más bien es, si existe un conjunto de medida finita, entonces la norma Q es pequeña. Y que eso es lo que dice, vamos a ver, vamos a volvernos por acá. Entonces, estamos ahí, entonces, más bien es, si yo tengo un conjunto de medida finita, entonces esto. O sea, asuma la existencia de los conjuntos que hice, ¿verdad? Sí, Entonces, el primer término ya está, ¿verdad? Porque Fn converge uniformemente a F en B y toma un epsilon adecuado, ¿verdad? Epsilon entre la medida de B por la norma Q de G. sí. Y aquí, todo bien. Esto implica, digamos, eso que está ahí escrito, implica que esto es pequeño. Y entonces, ya el resto, como esto también está acotado, entonces estamos listos. Ahora, en el complemento, estoy en A. Y en A yo tengo un conjunto de medida finita. Si A es un conjunto de medida finita, entonces aquí, esto es más pequeño que... Entonces aquí ya estoy listo. Bueno, no. Esto no sé cómo se comporta aquí. Pero esta cantidad ya es más pequeña que epsilon ahí. Y si esto es finito ahí, estamos en todas. ¿Y por qué eso es finito ahí? Bueno, en algún momento puedo usar puedo usar algún teorema de convergencia para probar que F está en el P, probablemente Fatou o algo así, porque como tiene acotados, Ajá. tiene acotados el sub de las normas PDFN, ¿verdad? Si es que se me está olvidando usar esta hipótesis, perdón. Ujú. O sea, es que yo en realidad, esta hipótesis yo nada más la leí como todos los FNs están en el EP, pero eso sirve de más. Suave. Vamos a ver. Mm,
Al final de cuentas, para ir terminando, que ya se nos va a acabar el tiempo, para que le Ok. quede por ahí, digamos. Sí, Vamos a ver, aquí, a ver con qué color o rayo que se distinga. Bueno, esta parte no hay problema. Esta parte de acá, A menos B, sí. es un conjunto de medida menor que epsilon, ¿verdad? Entonces, bueno, quizá aquí les sirva mejor mantener toda la integral, ¿verdad? Pero esto es menor que, esto se puede hacer pequeño, ¿verdad? Por la continuidad absoluta. Ok. Como está en LQ, A menos B es el complemento, es un conjunto de medida menor que epsilon que le da Egorov. Ajá. Aquí, esto es, este es o sea, el problema va a ser encontrar ese conjunto A, ¿verdad? Que tiene que construirlo, pero es, como gesta en LQ, ¿verdad? Es como ver el hecho de que las colas decaen, ¿verdad? Como las colas decaen, esto es menor que epsilon. Ahora, y esta parte de acá la puede controlar probando de alguna forma que F está en LP, ¿verdad? Porque si F está en LP, entonces esto lo puede controlar por la norma PLP de F y, la norma, y el supremo de estas normas que ya lo tiene, ¿verdad? Entonces, con eso controla estas dos cosas y estas cosas son pequeñas. Entonces, lo que quedaría ahí como de tarea es Mostrar que cómo, existe el cómo conjunto encontrar A. el conjunto A, ¿verdad? Sí. Una vez que uno encuentra el conjunto A, ¿verdad? Como ya es de medida finita, bueno, Ujú. como ya es de medida finita, aplican Egorov para encontrar el conjunto B y Sí. sí tienen que probar esto, ¿verdad? Que F está en LP, pero si F está en LP, sale Uno de los teoremas de convergencia. de Fatou, puede ser, Ok. porque como no tiene ninguna otra hipótesis sobre la asociación, Ujú. o sea, sobre el comportamiento, lo más que pueden usar es Fatou. Creo que con Fatou saldría. Pero sí, con Fatou prueban que está en LP, y así acotan el resto. Entonces, lo más complicadillo, bueno, pero es un ejercicio equivalente a probar eso, que las colas, perdón, son pequeñas, es encontrar ese conjunto de medida finita, tal que en el complemento, la integral de menor que epsilon, ¿verdad? Es básicamente, bueno, uno puede construirlo, puede buscar ahí la contradicción, Ujú. y sí, el resto es acotar el Fn menos F. Ok. Voy a ver si lo puedo terminar y ahí se los paso por el chat. Entonces, Listo, listo. está Ese bien. era el último, ¿verdad? Sí. Ah, ok, perfecto. Entonces, bueno, no sé si tienen alguna consulta. Ahí Eh, lo de F en LP era por lo de que el sup es finito, ¿verdad? Ujú. sí, Ok. sí, sí, porque el sup es finito, entonces al final de cuentas, Fatou le da un limit, pero acota todo, ¿verdad? Porque todas las normas están uniformemente acotadas. Ok. Mm. Ok, voy a terminar la grabación.